Hoy, en Cine de Escucha, cambiamos nuestro giro para llegar al turismo a través de la gastronomía. Una de las ciencias que ha hecho mucho más importante el manejo directo de lo que es la vida. La vida que cualquiera quiere encontrar cuando llega a un país y que no es solamente tomar el sol, sino es que pueda realizar lo que todo ser humano necesita. 3 veces al día al menos necesita comer. Lo que sí que es seguro que cualquier turista que vaya a un país va a hacer es comer. Y para eso hay personas que han llegado mucho más lejos de la cocina, mucho más lejos de ser cocinero o de no ser. Hay científicos que trabajan y que estudian todo lo que tiene que ver con la vida orgánica. Y por lo tanto, la vida orgánica, como la agricultura, que es orgánica también, o puede serlo, está analizada por personas que han dedicado su vida precisamente a ello. Personas que han tenido contacto con los mejores cocineros del mundo y con las mejores universidades del mundo especializados. Y aquí nos encontramos con Pere Castel. Pere Castel es un español viviendo en Barcelona, nacido, bueno, viviendo en Cataluña, nacido en Cataluña, y que su formación y su vida ha estado basada en la química orgánica, que es lo que él estudió. Pero por encima de todo eso, ha hecho cosas tremendamente importantes. Entre ellas, crear y presidir, como es en este momento, uno de los eventos más importantes del mundo que tiene que ver con la gastronomía y que es ni más ni menos que un congreso que se denomina, bueno, podemos decirlo en inglés o en español, ¿qué te parece, Pera? ¿Lo decimos en Como inglés? quieras, es igual. Bueno, Lo podemos decimos en decirlo inglés en como es español, internacional, lo la decimos en denominación es español y luego... inglesa, pero Claro, lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos los españoles a que el español es la lengua más hablada del mundo. Y por lo tanto, que aunque no sea tan técnica o no tengamos tanto dinero como los americanos, tenemos derecho a que nuestra lengua se respete. Por lo tanto, el Congreso, como vosotros le llamáis, el Congreso de Cocina más importante del mundo es un congreso de ciencia y se llama Congreso de Ciencia y Gastronomía de Barcelona. O, si lo queremos decir, es el Science and Congress and Cooking, que sería en este caso Barcelona. Sería el nombre del congreso. ¿Cuándo surge por primera vez este congreso que tú presides en la actualidad? Espera. la idea surge en el 2018, o sea, muy tarde, digamos, y se produce el primer congreso en marzo del 2019. Se debería haber producido en 2020 porque, aunque sea muy bestia, queremos hacerlo anualmente, pero en 2020 tuvimos que anularlo y lo hemos pospuesto hasta noviembre del 2021 y vamos a ver. Vamos a ver porque en principio la idea era hacerlo presencial y virtual, pero todo el mundo quiere venir, todo el mundo quiere moverse, ya veremos cómo evoluciona todo, esperemos que bien de aquí a noviembre. Y como viene gente de todo el mundo, porque se han creado delegaciones de Ciencia y Cocina, o sea, digamos que la marca es Congreso de Ciencia y Cocina mundial. Esta es la marca, Science and Cooking World Congress, pero uno de los eventos es el congreso que se realiza este año en Barcelona y que hay actividades en diferentes sitios del mundo, digamos así. Pero los presidentes de las delegaciones nos gustaría que vinieran y si no puede ser el 2021, vendrán el 2022. Una pregunta importante para ello, porque ser un congreso nuevo siempre es un gran reto. ¿Cuántas personas acudieron o estuvieron presenciales y semipresenciales en vuestro congreso del año 2019? Más o menos sobre unas 500 personas, que no son mucho para el primer congreso, pero la importancia del primer congreso, porque de hecho surge la idea de hacer una jornada, un día, inicialmente. Pero como hay tanto interés, porque la idea de esta unión de ciencia y cocina es una idea que yo voy desarrollando desde hace muchos años, tú ya me conoces desde hace tiempo también, y que yo pensaba que se estaba muriendo de alguna forma esta interrelación, porque cada uno de los intérpretes, digamos, iba por un lado y no había una cierta cohesión, que es lo que hemos intentado. Es decir, todo el mundo de las universidades en las que se han instalado ya estudios
universitarios de cocina, los cursos de gastronomía, de ciencias culinarias y gastronómicas, que se están instalando ya en la mayoría de las universidades ya españolas están ya, y internacionales, están instalando. O sea, cosas que no existían hace 5 años o 6 años en ningún sitio prácticamente del mundo, pues ahora cogen un ámbito fuerte. Pero por otro lado, los congresos de cocina no reflejaban esta unión de ciencia y cocina. En un momento determinado, con el boom del 2007, 2008, todo este boom tan fuerte que hubo en la cocina, un poco de la mano de estos grandes cocineros, pues Ferran Adrià y de otros grandes cocineros, sí que hacíamos ponencias conjuntas y tal, pero esto poco a poco fue aminorando y hubo un repique con el curso de Science and Cooking Harvard con el que colaboro y que todavía continúa. En el 2010 se produjo el primer curso y la verdad es que ha ido muy bien y ahora pues están muy contentos y vienen al congreso y se explica un poco todas estas cosas. Había un poco de anomalía en el sentido de que esta unión, o sea, los integrantes que habíamos estado, nos encontrábamos un poco dispersos y la idea era de unirlo, pero en este año, el 2021, se ha transformado en una visión también alimentaria, un poco global, de todos los movimientos que hay, y de hecho el tema de este año es que se llama sostenibilidad, investigación, economía y salud. Bueno, pues es un síntoma de los nuevos tiempos post-pandémicos que habrá y que se moverá todo alrededor un poco de todo este mundo que incluye el turismo, que incluye el arte, que incluye y que la gastronomía está presente siempre, aunque a veces no escondida, ¿eh? Pero escondida no es la palabra real, porque la gente come y la gente va. Toda esta evolución en el Congreso estará, por ejemplo, la evolución hacia tendencias vegetariano-veganas, la evolución hacia nuevas proteínas de insecto en países occidentales. Todo esto, los nuevos materiales que surgen para packaging, todas estas cosas. De hecho, ahora vengo de una reunión, ahora mismo, en la que tengo aquí un material, este material, no sé si lo veis bien. Sí, Esto es de piel de naranja. muy Esto bien. se ha hecho con piel de naranja. Reutilizado, claro, con piel de naranja que se tiraba, bueno, piel y trozos de naranja y todo esto que se tiraba, pues para packaging. Entonces es un proyecto de investigación que se está realizando y bueno, yo quiero hacer algunas cosas para llevarlas al Congreso, o sea, quiero visualizar que esto será un poco habla bastante de futuro en todo lo que es economía circular, que llamamos. Si hablamos de algo, hablando de economía circular y de investigación, tú has colaborado desde hace muchísimos años con quizá el laboratorio más importante del mundo en investigación gastronómica, que era el Bulli, Ferran Adrià. Esa colaboración te abrió quizá de una persona técnica como eres tú, un químico orgánico de universidad, un ente de laboratorio con probetas y con esas cosas, como nos imaginemos a un químico, ahora le vemos ante la magia de la gastronomía, ¿no? Entonces, cuando tú colaboraste con Ferran, que él precisamente, y me acabas de enseñar algo por lo que me ha venido a la mente esto, me enseñas un nuevo soporte para servir alimentos. Para servir, para packaging, ¿no? Pero evidentemente es el reciclado de la naranja o de la cáscara de naranja que sirve como soporte para cualquier cosa. Sí. Pero en este caso es un soporte súper válido precisamente para los alimentos, que es lo que estamos hablando. Si Ferran... Podría ser un aperitivo, ¿no? Un platito. Claro, exactamente. Por Esto eso es de hacer nada, es de investigación pura y dura. Claro. Entonces, cuando hablamos de Ferran, rompió los moldes de la cocina francesa, precisamente creando el nuevo soporte gastronómico. Le llamamos plato o le podemos llamar soporte de algo,
podemos llamarle como queramos, ¿verdad? Pero el plato nos imaginamos siempre algo redondo, como muy avanzado, cuadrado o rectangular, pero él empezó con soportes desde la pizarra hasta la madera, pasando por 1000 formas distintas. Si hablamos de la economía circular y hablamos del servicio, en este caso, de la investigación, ¿qué aporta a la economía de la cocina? Una investigación científica como la que hacéis vosotros y todos los investigadores que estáis en el mundo. Bueno, a ver, aquí hay diferentes fases, ¿no? En todo este proceso que yo he vivido. En la fase inicial en la que colaboramos con Ferran, fue una fase que aparte de los utensilios, que había un ingenieros y había diseñadores y todo esto, aparte de esto, yo estuve muy dedicado al tema de texturas en ese momento, ¿no? O sea, cómo cambiar la textura de alimentos y todo esto. Que esto podría parecer muy superfluo o muy no necesario, pero ahora se ha visto que esa investigación, y de hecho yo me dedico bastante a esto y en el Congreso también aparece de una forma evidente, porque también se trata el tema de ciencia y cocina y salud, ciencia y cocina y sostenibilidad. O sea, hay diferentes apartados, ciencia y cocina social, todas estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que toda esta investigación sobre el tema de texturas ha desarrollado muchas técnicas, muchas elaboraciones, muchos proyectos de lo que llamamos texturas blandas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado desde hace tiempo? Pero ahora cada vez más y galopando cada vez más sin que nos demos cuenta, en que hay una parte de la población que necesita texturas blandas. Los estudios europeos dicen que uno de cada 4 personas que tiene más de 70 años tiene problemas de deglución y necesitará texturas blandas. Pero estas texturas blandas ya han demostrado estos grandes restaurantes y la investigación sobre eso que pueden ser extraordinarias de sabor, de todo. Perdóname que te ¿Tanto? interrumpa en esto, pero algo importante, porque para que puedan entender qué significa una textura blanda, o sea, por ejemplo, hacer una mousse de estas Una mousse, con hidrógeno o una con... mousse, sí, una mousse, un producto espesado, un producto con sifón, un producto con... Incluso solo espesar, ¿eh? Solo, o sea, pero darle este espesor concreto, estas investigaciones se han hecho para esto, para que las, digamos, esas texturas sean sabrosas, sean dignas de lo que será el futuro de la gente mayor. Por O sea, tanto, por ejemplo, perdona que yo te vuelva, disculpa que te vaya interrumpiendo, pero yo no, creo que no, es por favor, la inquietud, rómpeme la para que inquietud, se aclaren cosas. la inquietud que nos puede surgir. O sea, hace 30 años, hablar de la nueva cocina era que te pusieran un plato decorado muy bonito y decías, y salgo con mucho hambre, porque además te ponían 3 platos, te cobraban muy caro, era muy bonito, pero decías, bueno, ¿y la comida cuándo viene, no? Ahora, Ah, cuando habláis de la investigación, cambian. Bueno, aparte de que se hacen los menús, lo que llamaban antes largos y estrechos, o los menús de degustación, como queramos llamarlos, cada vez utilizamos un nombre diferente para hablar de lo mismo. El número de platos o el número de servicios que vamos a tener en una mesa. Pero la química, en este caso, era algo quizá que no estaba analizado desde el punto de vista profesional, sino era desde el punto de vista de la experimentación de un cocinero que mezclaba diferentes alimentos o diferentes fórmulas de cocina tradicional y de ahí sacaba esa decoración o esa textura. Hoy la investigación os lleva a que esto sea más fácil de entender por cualquier cocinero que lo tenga que explicar y que sea físicamente asequible para cualquier estudiante. ¿Es eso uno de los objetivos? sí, la gran revolución yo creo que es la formación desde hace un tiempo ya. Es decir, se han estructurado, o sea, en su momento era muy difícil trabajar cocineros y científicos porque no nos entendíamos. O sea, cada cual tenía sus parámetros, sus estructuras, sus lenguajes. No, no, era muy distinto. Y de hecho, mi colaboración con Ferran
surge de que, no sé si por casualidad o como sea, yo tuve muy claro desde el principio que la lupa estaba en la cocina. Es decir, que, digamos, dónde y cómo se tenía que trabajar era en la cocina. O sea, no podía trabajar como un científico normal en un laboratorio, no tenía ningún sentido, porque no se entendía nada y no funcionaba nada. Entonces, lo que hacían habitualmente, y lo que hacen habitualmente, pero no los cocineros de alto nivel, sino los cocineros en general, y los de bares y todo esto, era un poco parametrizarlo, darle unas estructuras, o sea, de alguna forma darle contenido y formación, ¿no? Y esto hemos avanzado mucho y de hecho el Congreso también ha servido para esto. Hay una parte de formación en la que las escuelas de cocina vendrán y vienen y se incorporan también online. Como ya sabes, estamos colaborando también con escuelas de cocina de diferentes partes del mundo, de Argentina, de Cuba, por ejemplo, con María Esther Abreu estamos colaborando con explicaciones, pero adecuadas y a lo que sería la cocina o el lenguaje gastronómico. Y por eso sacamos el primer libro, que era un léxico científico gastronómico, y por eso el lenguaje utilizado, y por eso la defensa de una cosa que parece muy, muy rara y que nos miran a veces mal. Y nosotros defendemos, yo como y soy científico, o sea, yo de hecho derivo de esto y soy químico orgánico, como has dicho, pero nuestra obsesión, a los que hemos estado en este movimiento, es que la cocina, que la gastronomía, para decirlo de una forma más amplia, sea un ente individual y independiente de cualquier otro estamento, porque tiene conexiones con la ciencia, y de aquí esta relación, pero tiene muchísimas conexiones con el turismo, con el arte, con el diseño, con la medicina, con la farmacia, con todo. O sea, tiene relaciones. Es decir, nosotros queremos que la gastronomía sea como la arquitectura. La arquitectura no es física, que también, no es química, que también, por los materiales, no es solo arte, que también, ¿no? Pues la gastronomía igual. Turismo, ¿no? La arquitectura también es turismo. Y un arquitecto no se había planteado en su momento cuando hacía una casa o cuando hacía un edificio que eso fuera turismo. No, pero es turismo y lo sabemos muy bien que lo es. Entonces la gastronomía también es turismo, es arte, es ciencia, es diseño, es muchísimas cosas, pero como una entidad propia. Y de hecho el manifiesto que hicimos en el primer congreso con todos los científicos, que al final vinieron todos, esto fue fantástico, y estaban todos los cocineros, con Fernandía, con Joan Roca, con todos, y con los de Harvard, con todo este movimiento, hicimos un manifiesto en el cual reivindicamos esto, que la gastronomía fuera, no se la apropiara a nadie, digamos, que tiene tanto el lenguaje como la manera de estructurarse, como que fuera independiente. La única cosa que podemos hacer desde otras partes es ayudar, es apoyar eso, apoyar desde Y la ciencia, dando explicaciones, apoyar desde el arte. te preguntaría una cosa. ¿Y tú cocinas? Sí, sí, claro. A mí me gusta mucho la cocina, sí. Bueno, pues habrá que ir a comer pero como habrá que ir dicen, a comer a tu pero, casa. pero como dicen los cocineros con los que me relaciono, pero ten presente que tú no eres cocinero. Bueno, Cocinar una no quiere pregunta, decir ser cocinero. evidentemente. No, Pero no si lo que cocino haces está y rico, a no mí hace falta ser cocinero. hay cosas que hago y me gustan muchísimo. Digo, fantástico, he hecho un risotto de no sé qué, o he hecho un arroz caldoso, un no sé qué, que es fantástico. Pues Pero claro, una aquí, pregunta, sí, 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 dime. perdón, te quería hacer una pregunta también que creo que es importante para nuestros oyentes y las personas que nos están viendo en estos momentos. Hay algo vivo en la gastronomía, pero mucho hablamos de la cocina. De lo que no hablamos es de dónde salen los alimentos. ¿Qué relación tiene, evidentemente, tu profesión, tu tecnología, tu congreso con el sector primario y en lo más base, la agricultura? Rafael Ansón nos dice que, evidentemente, si desglosamos la palabra agricultura y la separamos
nos llega, evidentemente, a la cultura del cultivo. Ujú. ¿Dónde está la ciencia, la tecnología, la investigación, el aporte en vuestro congreso, por ejemplo, hacia el sector del kilómetro cero, hacia el sector más cercano y que nos va a dar la posibilidad de cocinar, el sector de los agricultores? ¿Cómo los lleváis? ¿Cómo trabajáis con ellos? No, no, esto es imprescindible y de hecho el sector también, el sector y el Congreso lo reflejan muy bien. Ah, es la base, digámoslo así. A mí, yo ahora diré una cosa que no gusta mucho, pero cuando, cuando un cocinero me dice, es que soy un cocinero de producto, yo digo, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Evidentemente es de producto, es que es obligatorio. Yo siempre digo, hay cosas que son imprescindibles y obligatorias. Es como los ejercicios de gimnasia ahora en las Olimpiadas, te hacen hacer unos ejercicios obligatorios y luego hay los especiales de donde sacas la nota. Pues eso es lo mismo con todo, es decir, tú debes conocer obligatoriamente los productos que tú tienes y obligatoriamente debes reflejar la zona donde tú cocinas. Es imprescindible hacerlo, porque es que si no, te encuentras con... Pero esto lo hacen hasta los bares más cutres, digámoslo así, porque, porque es evidente que lo que tienes más al lado, lo que tienes más a mano, es lo que tú tienes que conocer bien, los proveedores, los de primaria, los agricultores que trabajan contigo. Y esto sí que incluso las grandes cocinas lo han tenido muy en cuenta en los últimos años y de hecho han mimado bastante sus proveedores. Ahora bien, es verdad que todavía tenemos mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque debemos intentar convencernos de que los productos tienen un precio y a veces no estamos dispuestos a pagar ese precio de ese agricultor que, que ha hecho un esfuerzo para adecuar su terreno y sus estructuras a cocina ecológica, a agricultura ecológica. Y esto a veces nos cuesta de gastarnos 10 céntimos más en valorizar esto. Pero todo forma parte de la cultura culinaria forma parte un poco de todo, ¿no? También es verdad que desde la parte de agricultura deben concienciarse de que no por ser un producto ecológico tiene que ser más caro, hay que valorizar, o sea, al final el negocio eh, eh, tiene que mirarse, es decir, un agricultor no tiene que pensar en que tiene siempre digo, tienes un terreno con mis amigos agricultores, tienes un terreno y esto es un negocio, hay que ver hasta qué punto qué haces, cómo lo mimas, cómo lo vendes, Y todo esto, evidentemente, hay que ayudar todo el mundo y todos los que podemos vehicularlo y las administraciones y todo, pero es verdad que el primero debe ser el que tiene el producto y valorizarlo convenientemente y buscar las maneras de distribuirlo, de no crear subproductos, es decir, de no tener malbaratamiento alimentario, o sea, todas estas cosas en un futuro serán importantísimas, son importantísimas y nos viene Era, una avalancha de todo esto. perdona, una cosa entonces importante. Para nosotros ha sido siempre un privilegio contar con tu persona en Excelencias Gourmet, en nuestras publicaciones y nuestros Para mí seminarios también, gourmet. para mí Es, es también. un, muchas gracias, es un auténtico placer poder tener un privilegio tener a un científico, como tú, un científico experto en los alimentos. Pero esto nos ha permitido y ha permitido también conocer a algunas personas. Nos hablabas de nuestro seminario en Cuba, por ejemplo, que conociste a una profesora, y más una Mm, profesora que no está ni siquiera en La Habana, que está en una provincia que se llama Holguín y que está en la Universidad de Holguín, que era Magister Abreu. Eh, mm, pero eso significa que habéis implantado una misión, en este caso en Cuba. Pero tenéis misiones en Argentina, tenéis misiones en Chile, tenéis misiones en Ecuador. En cada uno de estos lugares vais teniendo científicos, profesores de universidad que mm. colaboran con vosotros. ¿Cómo vais a ampliar estas misiones para tener e incluir a toda Iberoamérica dentro de ella? ¿Tú crees que las academias de gastronomía de cada uno de los países, esas que preside desde la Academia Iberoamericana, don Rafael Mm. Ansón Oriar,
y que tienen una independencia absoluta en su criterio, como la colombiana, por ejemplo, que es muy académica, muy de estudio, o como la dominicana, que es muy avanzada en sus nuevos criterios. ¿Cómo podéis uniros y trabajar vosotros con ellos? Nos quedan 5 minutos de programa y a mí me gustaría que nos dieras un poquito tu visión de la interrelación entre un país avanzado gastronómicamente y en la investigación, porque no podemos olvidarnos de Ferran, y de todo lo que ha pasado a continuación con esta gente. En 4 minutos, si me puedes dar todos estos datos, yo te agradecería para poder tener una visión y que nuestra gente no lo pueda tener también. A ver si lo intento. A ver, digamos que ahora estamos en la segunda generación, es decir, el boom gastronómico de los años no va a volver. Entonces, lo que tenemos que hacer es consolidarlo, que es nuestra misión. Entonces, esta consolidación a nivel mundial, evidentemente, yo he tenido muchísimos contactos con Iberoamérica y de hecho todo es mucho más fácil. Y de hecho la mayoría de las delegaciones y de lo que hemos montado ha sido en Iberoamérica, desde las delegaciones de Argentina, de Chile, de Perú, de Cuba, ¿no? Mi contacto con María Esther Abreu es casi a diario, o sea, y con otras delegaciones también. Nos intercambiamos información, nos intercambiamos todo. Entonces, la idea es que cuantos más, digamos, asociados, entre comillas, o nos asociemos, mejor. Tenemos delegaciones en todo el mundo, desde Bangkok hasta Japón. Entonces, porque hay cosas distintas en el mundo relacionadas con la alimentación y cada delegación, estamos abriendo página web de cada delegación, ligada con la estructura del Congreso, que no es solo los días del 8 al 10 de noviembre de este año, el 2021, esto es digamos, el punto donde se haga el Congreso, pero todo lo demás está evolucionando. Entonces, todas las organizaciones que tú has comentado, las escuelas de cocina, las asociaciones, todo esto, encantadísimos de colaborar y de estar en contacto y de que sean delegaciones o que nosotros seamos delegación de ellos. Es que es igual. Lo que es importante es que estemos, digamos, ligados en un motivo común que es la gastronomía. Y como lo que te he dicho, como un ente que forma una estructura, que tenga una estructura mucho más sólida de formación, de intercambios, de todo esto. Y esto solo se hace con una interrelación. Como hacen, digo, en arquitectura o como hacen en diseño, como están muy ligados los movimientos arquitectónicos, los movimientos de diseño. Y llegaron a la universidad en su momento, como ahora está llegando a la universidad todo el plan gastronómico. Por tanto, encantadísimos de estar absolutamente coordinados con todo esto. Y de hecho nosotros, como marca Science and Cultural Congress, de hecho colaboramos y damos nuestra marca a cursos de formación, a María Esther Abreu, a Chile, ahora aquí en Barcelona también hay cursos de formación en pastelería que tienen nuestra marca porque revisamos contenidos. Todo esto, o sea, todo lo que pueda hacer evolucionar lo que es el concepto gastronómico desde la cultura, el turismo, el arte, todo, que está ligado, ¿eh? Todo esto necesita uniones. Y de hecho No, tú ya me conoces que venía al Congreso e incluso provocaba, ¿no? Decía, podemos hacer esto. O sea, no hay que tener miedo a nada, sino que lo que hay que hacer es uniones, ensamblajes de todo tipo. Bueno, pues hoy dos temas para despedirnos, que ya es desafortunadamente el tiempo para todos es igual de corto. Pero sí dos cosas. En principio explicar que no pronuncio bien pera. Pera es el nombre de Pedro en catalán, que los valencianos le llaman peri. Los catalanes tienen la posibilidad de pronunciar una EA que los demás no sabemos hacer. Bueno, de Así determinadas que zonas, sí. ahí voy con tu... por lo con tanto, no eres el, una comida. y con el apellido tienes más problemas todavía, porque Sí, hombre, Castell es muy, muy complicado. Sí. Pero en fin, Pero, todos tenemos los nombres que tenemos, y bien. claro, Y bien, evidentemente. y Pero contentos, evidentemente. sí que es importante y resumir en 4 palabras lo que tú tienes o lo que tú nos has presentado hoy. Primero, te diría que eres uno de los hombres que nosotros seguimos desde hace muchísimos años
porque eres el investigador de investigadores sobre la alquimia en la comida. Por lo tanto, teniendo la posibilidad de haber colaborado con equipos tan importantes como el de Ferran Adrià, para mí el mago de la gastronomía mundial, teniendo en cuenta que tus técnicas han sido avaladas y usadas por gran parte de los cocineros españoles y muchísimos en el mundo, tendríamos que tener en cuenta primero que sin campo no tenemos cocina. Por lo tanto, que vosotros necesitáis trabajar directamente con el campo. En segundo lugar, que sin cocina no habría alquimia y por lo tanto no podríais tener tampoco sentido. La fusión de cocina y laboratorio tiene que ser uno solo. Y desde el punto de vista tuyo, de un científico, queda marcado como algo muy bonito y estratégico. En tercer lugar, que la cocina y la investigación en la cocina nos tiene que llevar a la salud, que es una de las cosas que propiciáis. En segundo lugar, a la belleza, y hablamos del arte, que es lo que nos va a hacer entrar. Y que en tercer lugar estaríamos en los costes, que también no nos has hablado, pero que también trabajan fuertemente porque están en la conservación de los experimentos, no solamente su presentación. Por lo tanto, cuando hablamos del congreso que creasteis y hablamos de las personas a las de Harvard y lo has dejado como así, como una de las cosas en el camino, yo creo que Harvard en investigación nos pueden enseñar mucho. En cocina creo que nos van a enseñar muy poco. Nosotros les vamos a enseñar bastante más y eso de que Por suerte pudimos enseñarles bastante. Pero esta colaboración es un ejemplo, porque la simbiosis ha sido muy buena y muy interesante. Por eso todas las uniones siempre son muy interesantes en todo esto. Bueno, pues entonces desde Excelencias Gourmet, desde Caribbean News y CND Escucha, desde mi persona y el agradecimiento permanente a siempre tu sabiduría y compartir esa sabiduría con las que no lo tenemos y sobre todo llevarla a esa Iberoamérica que nos hace falta a todos, que crezca, que se desarrolle y que muestre sus productos con la calidad que tiene que ser mostrada. Con todo eso, te queremos agradecer el tiempo que nos has dedicado y desearte éxito en tu congreso y que estés muy pronto con nosotros en el próximo seminario Excelencias Gourmet. Así que te agradezco mucho tu tiempo, Pera, y esperamos estar contigo en este año, si Dios quiere, en el año que viene, si nos lo permite Dios también. Así que ahí estaremos luchando por Iberoamérica y por la sabiduría en la cocina. Un abrazo muy fuerte y cuenta con nosotros para todo, querido Muchas amigo. gracias. Ya sabes que es un placer siempre colaborar con Excelencias Gourmet y con toda la estructura esta. Ha sido muy agradable toda la conversación y todo, pero va más allá de todo esto, de todas estas ideas, porque hay muchísimas otras cosas que vamos a ir planteando en este tiempo que esperemos que sea muy fructífero y muy bueno. Hasta siempre, Pera. Muchísimas gracias. Un placer.